día 3. Yo me equivoqué por la mañana y puse día 5, porque es que 5-3 a veces se usa diferente, 3-5. Bueno, pero como quiera estamos aquí. Y el próximo domingo pues tenemos el día de las mamás, el día de la madre o de las madres. En algunos lugares dice de las madres, ¿ve? En Cuba es de las madres, aquí es el día de la mamá o de la madre, ¿no? Bien, y tenemos este día que para muchos es el día del Señor, el día domingo. Pero bueno, para gusto se han hecho colores, como usted quiera que nombrar. Estamos en la noche del domingo, día 3, y vamos a platicar un poco más que todo, porque no tenemos mucho tiempo, nada más que una horita para terminar más o menos el pensamiento. Y yo voy a comenzar para ver si nosotros podemos pensar un poquito. A veces a la gente le es difícil pensar y sentir a la vez. Regularmente cuando estamos escuchando una disertación de una persona, algo que estamos escuchando como una clase o algo, pues uno simplemente, a menos que el que esté dando el orador sea una persona que haga chistes, tú sabes, haga cosas por el estilo, la gente siente, ¿no? Por lo menos siente cosquillas y se ríe, ¿no? Pero realmente cuando nosotros podemos sentir y a la vez pensar, eso es un estado de amor. Y casi todas las artes, como por ejemplo la música, cuando usted canta, usted siente y piensa a la vez. La música sola, pues trae un sentimiento, ¿no? Pero cuando tiene una letra, entonces ya te hace pensar. Sí, yo me acuerdo que tuvimos una clase aquí el año pasado, creo que fue el año pasado, o el otro anterior, donde había una canción que dice que el amor es la fuerza que mueve la tierra. ¿Ves? Yo creo que los Avaloyas lo cantaban en aquel tiempo donde eran jovencitos como nosotros, pero ya después se lo volvieron a cantar, pero ya muchos canosos y otros, pero tú sabes, un poquito mejor la música. Bien, la única forma de acortar el tiempo, ya que estamos hablando de los viejitos de allá y los de ahora, nosotros tenemos un récord tremendo en lo que es nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos también tienen que ver o sea, se pueden alcanzar, no porque le damos para atrás a la película, ¿no? Usted sabe que usted tiene una película, le da rewind, o sea, le da para atrás, o un cassette o algo por el estilo, y usted está viendo las cosas al revés. Pero fíjese que nosotros funcionamos diferente. Una palabra, un sentimiento, cualquier cosa nos lleva a un estado de conciencia de nuestro pasado. Y es algo maravilloso, porque nos aparece de buena primera. Usted dice, vaya, por ejemplo, esta noche que está hermano Jorge aquí, los hermanos Aguilar, entonces inmediatamente que yo los veo, pues me vinieron una serie de imágenes y enseguida yo lo pude ubicar en el pasado, ¿verdad? Me recordé hasta cuando la hija más grande, que ahora es abuelo él, pues ella estaba aquí chiquitita, ¿no? Y me acuerdo, por allá estaba bailando, y ahí tengo una toma ahí de un video donde está la pulguita, como le decíamos. Bien, entonces es algo tan maravilloso el ser humano que apenas en Cristo Jesús lo estamos descubriendo. Y nos admiramos cada vez más. Oye, que admiramos cómo funcionan los mecanismos que tenemos. Bueno, es un ser extraordinario. Y esto todavía lo hace más extraordinario cuando sabemos que Dios nos hizo con una voluntad tan propia y nos ha hecho que aún los ángeles, que dice somos un poquito menor que los ángeles, estoy hablando aún del modelo que es Jesús, dice lo hiciste un poco menor que los ángeles, mas lo coronaste de gloria y honra. Entonces usted sabe lo que es que nosotros podamos, los ángeles por ejemplo no tienen la facultad de decidir por ellos mismos, y si deciden por ellos mismos y toman una orden distinta a la que Dios dio, pues simplemente ellos entonces entran en un juicio con Dios, o Dios un juicio con ellos,
Quiere decir que inclusive leemos los ángeles que dejaron su dignidad, es por eso. Pero aún en Cristo Jesús le podemos decir nosotros a Dios, no, no quiero eso, y está bien. Y no nos condena. Entonces es algo tan personal, tan maravilloso, pero también es algo que lo glorifica a Él. Porque nosotros estamos, por ejemplo, aquí esta noche porque quisimos venir. Nadie nos ha obligado a venir. A amar a Dios, a mí en ningún momento Dios me ha obligado a amarle a Él, ni a buscar su revelación. Y entiendo que necesitamos, la creación sí necesita de Dios, y yo lo veo que la necesita de Dios. Imagínate la corona de lo que es la creación, que somos nosotros, y comparándonos con los ángeles, oye, que podamos nosotros llegar a un estado en que podemos juzgar a los ángeles, ya eso es una cosa mayor. Y todo esto es gracias a que Él nos ha invitado y nos ha diseñado para que podamos ser parte de un cuerpo, de ese cuerpo de muchos miembros, pero parte de ese cuerpo maravilloso donde Jesucristo es la cabeza y donde Dios se expresa en el mundo físico a través de seres limitados por el cuerpo físico, pero no limitados por el espíritu. Y podemos ver en la historia, irnos a la Biblia, y vemos como Jesús en los días de su carne aparecía y desaparecía, o sea, una vez después de la resurrección, y antes de la resurrección, pues cosas prodigiosas que hacía. Por ejemplo, caminar sobre el mar, desaparecer de la vista de las personas que estaban queriéndolo despeñar, ¿se recuerda? Y tantas cosas que realmente nos asombró mucho más cuando vemos que Él le dice a Marta y María, yo soy la resurrección y la vida, y se expresa de una forma que hace trae para atrás a Lázaro. Entonces el poder que muestra Jesucristo, y sobre todo me viene también a mi mente cuando los espíritus aquellos le reconocen, y dice, ¿cómo has venido antes de tiempo para atormentarnos? Porque no es que ellos tienen, o sea, lo estoy hablando de los espíritus, aquellos que Jesús echó, y los espíritus todos están bajo un orden tal de que tienen que obedecer a Jesús, tienen que obedecer al Hijo de Dios. Y comparándonos en este día, o viendo lo que el Espíritu está trayéndonos a nosotros, podemos nosotros imaginarnos, o podemos ver que tal vez tengamos una autoridad para echar fuera espíritus o lo que fuera, eso lo conocemos, ¿no? Pero que sea esa autoridad al punto de que no hay choice. El espíritu que le diga a un hijo de Dios tiene que irte, se tiene que ir. Entonces es algo te lleva a tal gloria que no se puede eso nada más que por imaginación. Porque realmente hemos visto prodigios, hemos visto sanidades, hemos visto prácticamente personas hasta resucitar. Pero también hemos visto también que ha habido mucho dolor y muchas pruebas, en fin, somos parte también del mundo, porque el mundo está ahorita bajo todas las influencias físicas y espirituales, está bajo una aflicción tremenda. Pero qué consuelo más grande cuando pensamos que Jesucristo ganó todo esto para nosotros, y más, y todavía nos falta encontrar o descubrir todavía más gloria de lo que es ser un hijo de Dios. ¿Y cómo la vamos encontrando? Bueno, a la medida que nosotros se acorta el tiempo. ¿No se recuerdan que dice que el tiempo se acortará por causa de los escogidos? Y muchas veces yo estaba pensando, bueno, es para que no suframos, ¿sí? Pero hay algo más de eso. ¿Cuál es la única forma de que el tiempo se acorte en nosotros? Bueno, hay una forma rápida. ¿Ve? La forma rápida es irnos a la presencia del Señor esta noche ya. ¿Sí? Ya, right now, como dicen. Vamos y se acaba el tiempo. Pero cuando dice que la única forma de acortar el tiempo
Bueno, yo estábamos hablando los otros días que por ahí estaban los científicos diciendo que si la Tierra da más rápido, entonces estaba yo hablando con mi hermano y decía, mi hermano, ok, supongamos que la Tierra esté dando una vuelta más rápida. Y mi reloj es un reloj mecánico. Quiere decir que aunque yo salga de aquí para allá para Europa y tenga que atravesar todo ese tiempo, lo que pasa, mi reloj va a seguir marcando. Lo va a marcar el día. Y yo me voy a encontrar que voy a llegar a Europa el día de mañana, pero mi reloj me marca que yo nada más que viajé 10 horas. Y todavía si la Tierra está dando vueltas así, más rápido, porque se tiene que cortar, serían días de 23 horas, de 22 horas, de 20 horas, entonces mi reloj entonces me lo confirmaría, porque el reloj mecánico me marca 24 horas. Entonces yo no sé si hay una forma más científica de hacerlo, pero yo creo que la forma que está escrita, donde el Espíritu de Dios me llevó, esta misma noche me llevó, es al escrito de Salomón, donde él dice, cuando está hablando de lo que es cuando está Salomón hablando de la eternidad en el corazón del hombre, dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿No es cierto? Y dice, el hombre no entiende. Y antes de llegar a ese verso que es el capítulo 3, verso 15 del libro de Eclesiastés, antes de llegar ahí, habla de la condición del hombre, de cuando el hombre conoce mucho, que es aflicción de espíritu. Está hablando del espíritu del hombre, del espíritu del hombre. Dice que estamos afligidos. Entonces comienza a hablar del tiempo. Y comienza a hablar tiempo de hacer esto, tiempo de lo otro, siempre de sembrar, siempre de recoger, tiempo de llegar aquí a la clase, tiempo de irnos de la clase, ¿verdad? Tiempo de comer, ahorita va a haber tiempo de comer. Y sobre todo que vi por ahí un paquete de arepas por ahí tiempo de comer y tiempo de dormir y tiempo de despertar. Entonces todo tiene su tiempo bajo el sol. Pero inmediatamente aparece entonces el capítulo 13, verso 15. ¿Y qué dice el verso 15? Dice, los sucesos del presente. Ajá, los sucesos del presente. Ya ocurrieron en el pasado. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Recuerden que está hablando de la eternidad. Dice, Él puso eternidad en el hombre y el hombre no entiende. Entonces, Él está tratando con la sabiduría grande que Dios le dio, que por supuesto es inferior a la de Jesús. Está tratando de que nos llegue o que llegue a las personas que tiene que llegarle la escritura, que les llegó la escritura por los tiempos. ¿Ves? Tiempos pasados, tiempos de 1000 años atrás, 2000 años atrás. ¿Ves? Entonces tuvieron que ellos estar en contacto con lo que Él dijo. Pero sin el Espíritu de Dios, va a ser difícil que nosotros podamos entender. Por eso Jesús dijo, he aquí más que Salomón. Entonces, cuando nosotros encontramos esa eternidad en nuestro corazón, ¿cómo la encontramos? En el amor de Cristo, el amor del Cordero. Fíjense bien una cosa, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Quiere decir que está hablando de un hecho de tiempo. Porque dice que ahora los científicos saben que la Tierra no es un planeta muy antiguo, que hay otros planetas, ¿ve? Sino que el Sol y todos los planetas que tenemos en el sistema solar son más nuevos que muchos otros que hay, miles, cientos, miles, en toda la Vía Láctea. Quiere decir que cuando todavía muchos de los soles, de las estrellas de la Vía Láctea, con todos sus planetas, estaban ahí, todavía la Tierra estaba formándose, o fue una de los últimos sistemas solares que se hizo. Entonces, quiere decir que esa palabra fue dada en el tiempo, y eso fue dado al espíritu del hombre. Entonces, yo sé que en el espíritu del hombre, así como nosotros descubrimos por el mismo Moisés, que descubrió que la ley fue dada,
no aquí afuera, sino que la ley que estaba afuera fue para descubrir lo que había en el corazón del hombre. Y cuando él hizo el pacto con ese pueblo que salió de Egipto, pues Salomón, pues mejor dicho, Moisés dijo bien claro, no está arriba en los cielos, no está bajo la tierra, no está más allá del mar para que vayan y lo busquen, sino está en el corazón y en la boca. Y las cosas que puso el Señor, la ley que puso, él descubrió que estaba en el espíritu del hombre. Así que cuando Dios dice que dijo el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, eso es un hecho en cada espíritu del hombre. Porque cuando Dios hizo al hombre, sopló en él. Y ese soplo lo hizo diferente. Lo hizo un hombre con espíritu, con alma y cuerpo. ¿Ve? Él dijo, de mí mismo salió, de él mismo salió a hacerlo. Y cuando le dijo a los ángeles que esto quería hacer él, y que dio las órdenes para que comenzara el proceso, para que el hombre totalmente llegara a ser lo que somos nosotros ahora, ¿ve? Y tuviera cuidado inclusive de los mismos ángeles, que tuvieran todo el control y todo el orden de la tierra. Y cuando eso lo hizo, mira que yo sé que dijo una cosa un poquito dura para muchos ángeles. Porque los ángeles dijeron, wow, una persona menor que nosotros, pero que va a ser coronado de gloria y honra. Wow. Y bueno, los que no le gustaron y ¿cómo es? Se pusieron en contra, se rebelaron. Eso usted sabe lo que dice la Escritura. Fueron encerrados para que entonces puedan nosotros mismos, o sea, el mismo hombre que Dios diseñó, semejante, o sea, siendo 100% hombre y 100% Dios, vaya entonces, o esté predestinado para juzgar a esos ángeles. Cuando uno corre un poquito con estos pensamientos, dice, wow, entonces por eso es que el amor, dice San Pablo que el amor es lo más grande que puede tener el hombre. Y ese capítulo 13, que ustedes están por la mañana hablando, dice ese capítulo 13 de 1 Corintios, dice que se usa en todo. Y que si uno quiere ser extraordinario, tiene que hacerlo de esa forma. Pero es que cuando uno comienza a amar, eso comienza entonces a producir más. Como dijo aquel poeta cubano, amor con amor se paga. Es que no hay otra forma de pagarlo. Y eso contagia y eso llena. Basta solamente que hayan 3 o 4 personas que muestren ese fruto en medio de una congregación, que aquello como la levadura, crezca. Porque es algo que el mismo hombre, cuando lo ve funcionar en otros, pues también responde, o sea, el mismo espíritu del hombre. Entonces, en esta respuesta que viene de nosotros, en lo que escribió Salomón acerca de lo que dijo, él dijo más o menos en la Biblia que tienen ustedes, lo que es, ya fue, y lo que será, ya es. Esa es la eternidad. Un constante presente que nosotros vivimos, el presente de ayer que estábamos hablando, de cuando nos podemos acordar, cuando vienen los pensamientos de nosotros de cosas y hechos del pasado, momentos, ¿ves? Pero está todo dentro de nosotros. Y bien claro lo dice Salomón ahí, Dios le mandó que lo escribiera. Le dijo, Él puso eternidad, no es que la va a tener, no es que nosotros vayamos a tenerla, es que la descubrimos. Ahora la hemos descubierto en Cristo Jesús a través del amor, a través del Cordero. Y ese Cordero, pues, esa verdad en nuestro espíritu saltó de alegría y de gozo a nosotros estar en contacto con esa realidad de ese gran amor. Y parece que fue fácil, por lo menos para los hermanos que yo veo aquí, ¿verdad? No sé cuántos años hace que siguen a Cristo, pero yo creo que no se han aburrido, ¿no crees? Es verdad que es como una aventura. La vida en el Espíritu es una aventura donde cada día es emocionante, ¿verdad? Cada cosa, cada momento. ¿Por qué?
Porque en cada momento nosotros aplicamos la eternidad. Entonces, ¿cómo entonces se puede acortar? ¿Cuál es la única forma de acortarse el tiempo? Ya lo he dicho todo. La única forma de acortarse el tiempo es viviendo la eternidad. Y para poder vivir nosotros la eternidad en el tiempo, pues imagínate, a más eternidad que tú vivas, más conciencia de esa eternidad, el tiempo es menos. ¿No es cierto? Ahí está la ecuación un poquito distinta, ¿no? Más por menos da, ¿cómo es? Más por menos da más. Menos por más. Menos. Entonces se puede aplicar la ecuación. A más eternidad, más conciencia de eternidad en nuestros corazones, menos tiempo. O sea, el tiempo se acorta. Entonces cuando eso está escrito, dice, el tiempo se acortará. Wow, Dios Padre, gracias Señor, porque no hay quien pueda parar la revelación del Cristo eterno en nuestros corazones, del Hijo de Dios eterno, del el hermano nuestro que ahora nos heredamos de ese hermano nuestro a través del trabajo de Él y del grande amor que mostró el Padre para con toda la humanidad en Cristo Jesús. Esa es la base de todo. Jesús dijo también algo muy importante en capítulo 3, verso 13. Dijo, nadie subió al cielo jamás, sino el Hijo de Dios, ¿ve? Es el único, el primero que subió al cielo. Y la semana pasada estaba yo hablando de que el mismo Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu de Dios, que hubo una fusión del Espíritu Santo con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo con su espíritu desde el vientre de su mamá. Y era un hombre tremendo, excepcional, una cosa tremenda. Dice que era de un espíritu fuerte, carácter, donde la sabiduría, él estaba no solamente ahí bautizando gente, él venía ahí a consultarle, ahí al Jordán. Bueno, pues ese hombre, pues sí, él tuvo, como dijo, tuvo que menguar, pero irse completamente de esta tierra, ¿ve? Dejando su cuerpo. Pero Jesucristo, pues mostró algo diferente. Y lo que mostró diferente es que Él era la resurrección y la vida. Porque ni aún la cruz le pudo separar. Otra de las cosas básicas que se dijo en estos días, y quiero volverla que nosotros hablamos de que Jesús había ido a dormir, ¿ve? Pues ustedes saben una cosa, es después que Jesús resucita, es que entonces va a los espíritus, va entonces al Seol, después que resucita. Y por eso dice, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Entonces ahí es donde entonces él va a los cautivos, dice San Pedro que va a los que murieron antes de la cruz, antes de que ¿usted recuerda que él le dijo a aquel hombre en la cruz? Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces cuando tú ves eso, el paraíso, nos puede ayudar un poquito el dibujo que tengo acá. Vemos que cuando Dios hizo los 4 niveles, la creación fue hecha en 4 niveles, que es el fuego, el cielo, el agua y la tierra, que son los elementos. En otras palabras, la creación, donde Dios habla, el fuego, donde Dios crea, donde habla de Él, donde Él hace la forma, que es en la unión del cielo y la tierra, que es el paraíso. Y entonces eso fue lo que perdió Adán. Adán en tiempos, como dice ahí la Escritura, es una parábola, yo quiero que sepan que es una parábola, pero si usted la mira así de pronto, usted va enseguida por el Espíritu de Dios a darte cuenta de que Adán perdió el paraíso. ¿No es verdad que lo perdió? Bueno, es como que ahora nosotros lo ganamos, ¿no? Inclusive los testigos iban a tener un libro que dice, a paraíso perdido, el paraíso recuperado, algo así. Bueno, pues nosotros, no le dijo eso el Señor al hombre que estaba en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, pero eso Jesús mientras vivía aquí en la tierra, Él lo alcanzó, lo vivió y se lo dijo y quedó escrito ahí por Juan.
El verbo que se hizo carne, no solamente, él vino y también venció todo. Todas las pruebas las pasó. Y en todas las pruebas estábamos incluidos nosotros. ¿Por qué? Porque la ley que está dentro del corazón nuestro, él la cumplió completa. Y como él la cumplió, fue maldito por la misma ley. Y por eso entonces él tuvo que, el Cordero, manifestarse. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, entonces se hizo carne, habitó en medio de nosotros y murió como Cordero y mostró el grande amor de Dios. Así que fíjense cuántas cosas hemos unido ahora. El amor de Dios, la eternidad, la sangre del Cordero, todas estas cosas. Y les recomiendo la clase anterior que tuvimos, el seminario, el número 15, que donde hablamos de lo que es la sangre, que es el vino, y lo que es el pan, que es la verdad, que es el cuerpo de Cristo. Y esto forma parte de lo que nosotros estamos siendo enseñados, de lo que el Espíritu está enseñando a todo el cristianismo. ¿Ve? Y para los que tienen oídos, pues van a participar, y estamos participando de cosas que realmente no se ven, pero que siempre han estado ahí, pero son las cosas que están detrás del velo. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la eternidad que puso Dios en el corazón del hombre no es otra cosa que el incremento del hombre espiritual. O sea que es el crecimiento del nuevo hombre. Porque el antiguo hombre ya lo conocemos de gratis, ¿no es cierto? Y aunque el conocer a Jesucristo tuvo una pérdida, la pérdida no es mucha, pues son las pérdidas de las cosas que no sirven. Y la última pérdida es la vida natural completa. Si usted está ganando vida, pues está perdiendo muerte, ¿no es cierto? Es una ecuación fácil. Si gana, pierde, ¿no? Entonces, verdaderamente no tenemos, como dijo San Pablo, no tenemos que perder el cuerpo, no necesariamente para poder ir a la presencia del Señor. Como dicen la gente cuando algunas personas, hermanos en Cristo, pues se van a la presencia del Señor, pues mucha gente, yo oigo en las iglesias y pastores que adornan la muerte y le dan todo y dicen que es la única forma de ir a la presencia del Señor. Y yo quisiera decirle a ellos que, bueno, si es la única forma, ¿por qué no? Si usted ama tanto al Señor, ¿por qué no se vaya? ¿Verdad? Ahora, hay temor de aquello que nosotros no conocemos. Yo siempre me recuerdo que, no sé quién me había dicho, si era mi papá o alguien me había dicho que habían dos puertas y en una había un premio muy grande, pero esa era una desconocida, y en la otra era la que siempre conocíamos, y le dice a la persona, escoge, ¿quieres? Aquí hay un premio muy grande, pero ve la puerta negra. Y entonces dice, no, yo me voy por la conocida. Sí, como inclusive está el dicho, es mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Al revés, ¿no? Es difícil. Cuando nos encontramos con el signo de interrogación ese grande, ¿ves? Pues entonces uno tiene temor. Y el temor está diciendo que no estamos perfeccionados en el amor. Sé que San Pablo tenía una buena línea cuando dijo el amor, este es el camino aún más excelente que cualquier doctrina, que sea un verdad, aún más excelente que cualquier gloria, cualquier ministerio, aún más excelente. Ese es el camino del Hijo. Tan excelente que San Pablo dijo, bueno, después que aplique el amor en todo, que esa es la eternidad que puso en el corazón del hombre. Esa es la eternidad. Usted no encuentra, no puede amar, usted no está en contacto con la eternidad de tu propio corazón. Eso es gratis. Y entonces, cuando San Pablo le dice esto, dice, bueno, pues ahora quedan tres cosas importantes que son la fe, la esperanza y el amor, y son muy, muy importantes, pero el mayor de ellos es el amor. Y continúa diciendo, bueno, pues hay cosas que lo que es en parte se va a quitar porque viene lo perfecto. Y cuando lo que es en parte es quitado y llega a lo perfecto, entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que es en parte es quitado y lo que queda lo perfecto, pues la otra parte no interesa, porque se cesarán las lenguas,
cesarán las profecías. Entonces quiere decir que hemos usado lenguas, hemos usado profecías, hemos usado los idiomas para transmitir el mensaje de Jesucristo, hemos usado el tiempo, el espacio, hemos hecho bastante. Hay 2000 años, 2 días, según San Pedro, hemos caminado en la tierra. Estoy hablando como hijos de Dios, como cristianos. Nuestros antepasados, nuestros hermanos en Cristo, han caminado en la tierra predicando, dando entonces la palabra y haciendo lo que era la voluntad de Dios, y muchos de ellos sufriendo y padeciendo y sufriendo y yendo a la presencia del Señor, pero dejando sus cuerpos aquí en situaciones hasta violentísimas, ¿ves? Como aparecen en la Escritura, aquellos que murieron en el circo romano, y todos los días, hace poco ahora, 125 hermanos en Cristo que mataron ahí esta gente por allá por Libia, ¿se recuerda? Bueno, todo esto, en el mundo las aflicciones siguen. Entonces no es negocio, ¿ve? Confiar, y no es negocio indagar, y no es negocio dedicar tiempo. ¿Y qué mejor dedicar tiempo sino expresando y dando las acciones que el Señor quiere que nosotros hagamos por nuestras manos, por nuestra boca, por nuestros pies? Esto es expresando el amor de Dios. Sabemos que hay muchos engañadores en el mundo y que hay que tener un buen discernimiento, porque hay gente que, pues, sobre todo te hace un cuento chino, como decimos, para sacarte lo que sea. Y hay que discernir los espíritus, porque no todos los espíritus dicen la verdad. Bueno, pues entonces ya hemos avanzado un poquitito, ¿no creen? Ya nos quedan como un poquito más de media hora. Okay. No sé si habrán preguntas, pero van a surgir muchas preguntas. Estaba mirando por la tarde que hay una cantidad de preguntas cada vez que vemos un aspecto nuevo de la gloria de Dios. Comenzamos a cuestionarnos. Y quiero decirte que cada pregunta que tú te hagas, estás en un diálogo con el Señor. Hace muchos años yo lo aprendí. Un día yo salí del trabajo con una van grande que tenía roja y gris, y yo iba hablando cosas muy tremendas. Yo iba hablando conmigo, como decimos, hablando conmigo mismo. Y no, porque esto es así, de esta forma, y lo que fuera, y todas las cosas que tenía por delante, y todos los proyectos, y salí del trabajo. Y entonces un día vino el hermano Rankin y me da una profecía y dice: tú dijiste esto al Padre. El primer sorprendido era yo, me quedé. Yo estaba hablando conmigo. Pues esa era la conciencia que tenía en aquel tiempo, que creía que yo hablaba conmigo, pero todo lo que tú hablas contigo, estás hablándolo con el Padre. Y entonces bueno, gracias a Dios aprendí, porque realmente muchas veces creemos que estoy hablando conmigo mismo, ¿no? Como dice, consigo mismo, no conmigo mismo. No estás hablando contigo, es imposible. Te llega el momento de que podemos comprender y podemos gozarnos que cuando una persona está delante de ti, está en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque tú estás consciente de que el Señor está en ti, que estás unido con Dios, que eres un espíritu, y que se une al Señor en un espíritu con Él. Y en la clase decíamos que todos esos hombres, Juan el Bautista tenía un solo espíritu, el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos un solo espíritu, ese es el Espíritu Santo también, por eso somos hijos. ¿Ve? ¿Y por qué? Porque nuestro espíritu es el espíritu que conocimos de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, el espíritu que nos separaba y nos daba que éramos diferentes a los mexicanos, diferentes a los cubanos, diferentes a los negritos, diferentes, ¿ves? Aunque fueran cristianos. Porque me situaba, ¿ves? Por la cultura de la etnia, o por ideas, y luego si lo transmitíamos, entonces si íbamos a aplicarlo a los bautistas, a los metodistas, a los pentecostales, depende de qué monte estoy. Si estaba en un monte pentecostal, todos los bautistas estaban equivocados, y muchos no se han salvado. Si vamos entonces del monte presbiteriano, pues entonces todos los demás están equivocados, y nosotros somos los únicos salvos. Y así por el estilo.
porque es la lucha donde todavía no se pone por práctica el camino aún más excelente, ¿verdad? Y todo eso fueron de cosas que el Señor permitió en tiempos pasados, después que Lutero soltó entonces la escritura y se pudo entonces escribir la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento en alemán, y entonces los hombres empezaron a leer y los hombres empezaron a participar del espíritu de la palabra. Porque realmente la Biblia, o ya sea la de Lutero, o esta que tiene usted, o Naca Colunga, la que sea, es letra y papel. Pero realmente el Espíritu de Dios es el que da la profundidad, que es el Espíritu precisamente de lo que está diciendo ahí. Y cuánto nos ha bendecido, cuánto ha habido de luz leyendo un versículo, ahora mismo leyendo este de Salomón, donde vemos que la eternidad es una realidad que simplemente va a hacer completamente que el tiempo, lo que nosotros vivimos contando el tiempo en la vida física, sea una cosa que va disminuyendo tanto hasta el punto de que no haya tiempo, y vivamos entonces el punto maravilloso de poder ser un hijo de Dios como Jesús lo diseñó, como lo trajo Jesús y como lo expresó, y como están todos los apóstoles diciendo, sobre todo Pablo, donde dice que todos seremos transformados. La cosa no es, y yo lo digo una vez más, porque muchos hermanos hablan cierto, lo que dice San Pablo ahí es cierto. Dicen, hay una generación, o hay una generación que no va a haber muerte. Pero no es lo mismo no ver muerte y quedarme sin amar, quedarme sin rechazando a los demás, sin hacer obras de amor, o sin desarrollar lo que es el nuevo hombre. No es lo mismo. Porque entonces la mentalidad que tenemos cuando leemos eso es que, bueno, yo quiero que entonces el Señor venga y venga, entonces sea transformado. Pero lo estamos pensando desde el monte, o sea, desde la naturaleza. No sé si me entienden los pensamientos. Estamos con un pensamiento carnal, ¿ve? Y con un pensamiento carnal digo, oh sí, qué bueno que no me vaya a morir. Sí, fíjate, 800 y pico años, 960 y tanto Matusalén, y entonces empezamos a funcionar ahí todas las cosas. Imagínate, irme a la playa, irme acá, allá, sin preocuparme si uno se va a morir, porque ya no te tienes que morir. Pero fíjese que es un pensamiento natural, un pensamiento mezquino. Entonces el Espíritu de Dios nos está ayudando para que nosotros pensemos no de acuerdo al hombre natural, sino pensemos de acuerdo al hombre de luz, al nuevo hombre. Y eso pues nos ayuda el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que nos ha traído a nosotros, el que nuestro espíritu sea igual que el Espíritu de Jesús. Porque el Padre no nos está mirando como aparte de Jesucristo. El Padre nos mira junto con Él. El Hijo y el Padre son uno. Y no fue lo que pidió Jesús en el capítulo 17 de Juan. Padre, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Y sobre todo el boom grande, la venida del reino a la tierra. ¿Para qué? Para que el mundo crea y el mundo conozca. El reino no es otra cosa que todos los demás pueden estar debajo del Rey Jesucristo. Y para que estén debajo del Rey Jesucristo, Dios le va a ofrecer a ellos algo que se puede ver, se puede palpar y se puede participar. Y estos son ese gran contingente, podemos decir, ese gran sacerdocio de Melquisedec, donde de todo pueblo, lengua y nación, el Señor tome para un sacerdocio, para que el mundo crea y el mundo conozca. Entonces fíjense que nos interesa que Dios apure el trabajo en nosotros, ¿ok? Porque si vamos a pensar como un pensamiento natural, bueno, entonces vamos a decir, bueno, mi nieto va a alcanzarlo, como cuando yo pensaba, cuando ya llegué aquí a los Estados Unidos con 27 años,
sin haber podido estudiar en el seminario, sin haber podido ni siquiera terminar una carrera universitaria y bueno, cuántas cosas más, con 2 hijos, con un hijo y después 2 hijos, y entonces bueno, ya se me pasó el tiempo de servir a Dios. Entonces empecé a pensar en otras cosas, bueno, cómo hacer esto, cómo hacer dinero, cómo lo que fuera, pero fíjense que el Señor me sorprendió. ¿Cómo me sorprendió? Porque me dijo que eso no importa. Y cuando me quedo maravillado, como hay personas que a los 80 años el Señor ha llamado y de buenas a primeras dejaron todo ya retirados y todo y se pusieron al servicio del Señor para lo que fuera, y sus espíritus estaban bien alegres y contentos. En aquel tiempo yo decía de mi propia experiencia, yo pensaba que ya estaba viejo. Imagínense si lo voy a comparar con ahora, pero en el Señor no hay tiempo, en el Espíritu no hay tiempo. Y la eternidad que puso en nuestro corazón es la garantía de que eso se puede cumplir. Y se puede cumplir no mañana, porque ya es hoy. No ayer, ya no pude porque ayer ya pasó, ya tenía yo 13 años, 15, no pude ir al seminario, porque es hoy. Lo que es ya fue y lo que será ya es. Entonces ahora podemos entender por qué la Escritura dice que en un abrir y cerrar de ojos. Qué bueno sería, ¿no? Que viniera entonces el Señor aquí mandara a su ángel, una varita mágica, ¡chácata! ¿Sí? Pero nos viene ese pensamiento que es así. Pero ese pensamiento es relativo a una verdad que tenemos que vivir, que comprender, que entender y que practicar. Entonces vamos a empezar por el 1, no empiece por el 10. Vamos a empezar por el 1, que es sencillo. ¿Cómo es el 1? Bueno, vamos a usar el capítulo 13 del libro de Corintios. ¿Ve? Y vamos a ver entonces. Bueno, entonces nosotros pues tenemos que practicar. Hoy por la tarde tuve que practicar un poquito. Porque llegó un hombre ahí con la esposa. Entonces me dice que si esto es una iglesia. Entonces yo dije, sí. Entonces empezó el espíritu, empecé yo conozco a este hombre, yo lo conozco, pero no sé de dónde lo conozco, pero lo conozco. Y entonces me dice que le hace falta que le dé un trabajo para ganarse 20 o 30, que fueron a pagar la gasolina, que para ir, lo que fuera, un cuento chino ahí. Y que entonces, pues entonces por eso estaba buscando dinero para llegar a México. Acento tejano, carro del año, ¿sí? Y una serie de cosas. Y yo digo, no, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas, porque precisamente de esto es lo que quiero hablar con los hermanos. El Espíritu me mostró todo es mentira. Entonces, ve, no se puede aplicar con los ojos cerrados, sino discernir los espíritus, porque hay espíritus que no son de Dios. ¿Y por qué? Y son del diablo, entonces, no son de la parte de Dios, porque el diablo es entonces ese enemigo, esa parte. No, todo trabaja en el orden de Dios. Esos enemigos que Jesús echó fuera del Gadareno conocían a Jesús y tenían que estar bajo la autoridad de Jesús. Y nosotros tenemos que, bajo la autoridad de Jesucristo, ejercer también la autoridad que Dios puso en nosotros. Y todas estas cosas uno las tiene que aprender en este mundo hostil, donde tenemos que ser probados por todo, en lo bueno y en lo malo, hasta que uno aprenda de que realmente qué cosa es poder y qué cosa es autoridad. Poder y autoridad no es otra cosa que el Hijo que corresponde al fruto tuyo, del fruto que puso en nosotros, el fruto de un hijo, la manifestación de ese hijo. Eso no es difícil, la manifestación del hijo. Yo no tengo que esperar a ser 100% perfecto. Ya de entrada, por fe, no soy perfecto. Es más, me puedo encontrar que llamó perfecto a Abraham, llamó perfecto a Moisés, a Job. Y tú dices, ¿cómo va a ser Job perfecto? Si mira, sí lo era.
¿Y quiénes somos nosotros? Somos justos hechos perfectos. Porque no estamos mirando a través de nuestra cultura o a través de nuestra capacidad natural, sino estamos mirando a través del Hijo, de la fe del Hijo. Estamos mirando a través de la eternidad que Dios puso. Entonces ahí es donde descubrimos que sí hay eternidad en nuestros corazones. Y para esto, pues, necesitamos el tiempo y el espacio. Y el tiempo y el espacio es para probar toda la obra de Dios en nosotros. Y algunas veces nos ha pasado por fuego, no es cierto. Y como decía San Pablo, es necesario que todo pase por fuego. ¿Dónde está el fuego? En la parte última de ese candelero de 7 brazos. Tiene una parte arriba que es el fuego. Para nosotros es el sol. Tiene el cielo, para nosotros es la tierra aquí, el cielo de la tierra, azulito, ¿verdad? Azul. Tiene entonces el paraíso, que es la parte de donde forma Dios a darse la maqueta de las cosas, ¿ve? Y donde sale el río que viene a la tierra, donde sale el río de la ciudad, ahí está, el río de que sale del Jordán, del jardín. Bueno, entonces, y tenemos entonces la tierra aquí, donde se ven las cosas formas, y la forma que tiene la tierra, pues todo esto está contenido así como en lo natural, que tú puedes ver un paisaje con el sol, y puedes ver entonces el agua, y puedes ver las nubes, y puedes ver la tierra, y puedes ver una matita o un animalito, o tú. Es exactamente toda la creación. De ahí para abajo están todos los ángeles. Hay ángeles, están todos los ángeles, y está todo el cielo y la tierra. Vamos a sintonizar bien. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿los cielos son creación de Dios o no? Sí, lo son. Por eso los hebreos ponen el dibujo de cómo es Dios, como Él hizo un vacío en Él mismo, y entonces comenzó ese vacío a llenarlo con la luz. Dice, y dijo Dios, dice el verbo, sea la luz, ¿verdad? Puede entonces leer entonces capítulo 1 del libro de Juan, que viene paralelo con el capítulo 1 del libro de Génesis. Dice, en el principio era el verbo, y de aquí dice, y el verbo se hizo carne. Y entonces acá vemos como ese rayo de luz, en las enseñanzas viejísimas, de hace 3000 y tantos años para atrás, de los judíos más. Y aparece entonces esa luz, y al final de esa luz aparece la corona de la vida. Y aparecen entonces todos los atributos de ese hombre. Y después vemos a San Pablo, que es experto en la ley y en todas las cosas que tienen que ver con la escritura hebrea. Y de buenas a primeras Pablo dice, pues yo persigo el premio del supremo llamamiento, y yo quiero alcanzar la corona de la vida. Entonces esa corona de la vida lo podemos ver que es Jesucristo, que es el Rey. Y es para nosotros también la naturaleza del mismo Señor Jesús. Esa es la eternidad que Dios puso en el corazón del hombre. ¿Sabían ustedes que nosotros predicamos a Cristo para que la gente lo reciba, no? Es cierto. Pero ¿por qué entonces la gente se convierte? Es un misterio. Hablamos a 2 personas, o hablamos a una y resulta que las 2 se entregan, como nos pasó con la señora Consuelo allá en México. Voy con la señora Consuelo y tocamos ahí, Pablito sí que me entro, y yo toda la historia, bien bonito. Hace tantos años el hermano me llevó allá a ver a la señora de la casa de huésped, donde yo estaba en México, cuando vine de Cuba. Y ella, temerosa siempre de Dios, que me mandó a una iglesia presbiteriana y todo, y yo tenía que orar ahí en la mesa y todo, en aquel tiempo, ella me reconoce. Entonces, cuando entramos allí, y entonces yo me pongo a platicar con ella, y la llevo al Señor, y entonces me vino ella acepta al Señor, y quiere que yo ore por ella, y le pregunto a la prima de ella, que estaba aquí con una Guadalupe grande aquí en el cuello, y me dice, ¿usted también quiere aceptar a Jesucristo? Dice, ya yo hice la oración de fe. La oración que yo hice con ella también la hizo. O sea que esta vez no es que dijo que no la otra persona, es que la otra persona dijo que sí. Y por aquí ni me pasaba. Yo dije, bueno, para que ella vea todo como es. Me es más sencillo porque le vi la medallota. Digo, esto va a ser difícil, pero pensando yo como
como incredulidad, ¿no? Pues fíjese que otras veces hablamos a una persona y te dice, no, yo no quiero eso. ¿Pero por qué razón? Porque ellos tienen el derecho a aceptar o no aceptar. Y otra cosa también interesante es que todo hombre tiene la semilla en su espíritu. Yo me acuerdo que mi abuela tenía una semilla de mamey. ¿Conocen la semilla de mamey? Es dura, ¿verdad? ¿Conocen la semilla de un mate? Que es una semilla durita que usted la hace así y se calienta. Y por mandar así vamos a decir a otros, los muchachos, cuando éramos niños. Sí, no sé cómo sea, nosotros le decíamos mate. Colorín, ¿no? Es roja, ¿verdad? Roja. Bueno, pues, abuela, ¿por qué usted tiene esa semilla ahí? Porque cuando hace falta, porque la semilla de mamey se toma lo del centro, se rompe, y lo del centro es venenoso, pero sirve para varios remedios, usándolo con una medida según los naturalistas. Pues mi abuela era puro natural, era la medicina que ella conocía. El jardín de ella es para todo medicinal. Y abuela, ¿por qué no la partimos? No, mientras estaba en el cascarón ese duro, esa semilla tenía todas las propiedades, estaba resguardada. ¿Qué le hacía falta a esa semilla para salir? Para que naciera una mata. Simplemente calor, humedad, el diseño necesario para que una semilla germine. Y iba a germinar, pero mi abuela no la sembraba. Bueno, imagínate que cada hombre tiene una semilla en su espíritu, porque el espíritu nuestro es precisamente la semilla. El hombre lo que perdió fue precisamente, mira allí la pizarra, entre lo que se ve aquí visible, que es la tercera dimensión, y lo que es el espíritu, ¿ve? Pues expulsado del espíritu. Estas dos cosas estaban juntas. Pero cuando la semilla de Jesucristo nace de pronto, porque el espíritu es el que la hace nacer, entonces ¿qué pasa? Que el cielo, ¿ve? Y la tierra se unieron, y entonces el color que aparece ahí en ese nivel, aparece esa unión, entonces el color púrpura. ¿Se recuerdan que le pusieron a Jesús el color del rey, color púrpura? Por eso los reyes tienen ese color. Entonces cuando pasa esto en nosotros, entonces nació la semilla. Estamos unidos con Cristo. Y esa unión con Cristo no es para que nosotros a través de una ley lo alcancemos todo el desarrollo de un hombre, sino a través de la justicia de Dios, que Él cumplió toda la ley, entonces nos llamó entonces el Padre justo. Quiere decir por esto que me ve el Padre a través de Jesús. Y el Padre me ve a través de Jesús y me trata a través de Jesús. Jesús no solamente es mi Salvador, también es mi abogado. Y el Padre, que es el juez, el abogado, ¿ve? Y yo. Y al lado del abogado, el fiscal. No es otro Dios, es el fiscal. ¿Ve? Y usted sabe que estoy hablando, ¿no? Estoy hablando del diablo, ¿no? Engañador, ¿cómo es? Que acusador, por eso es acusador. Hombre, el fiscal tiene que saberse toda la ley. El fiscal dice, aquí dice que tienen que amarrarlo por la pata. Ese fue la falta. Y ahí está el abogado. Aquí está el abogado. Es el abogado el que nos defiende, porque este abogado cumplió la ley completa. ¿Ve? Y el juez, ¿ve? Es a través de que establece la justicia. Esto es facilito. Todas estas cosas sencillas, es un evangelio sencillo, pero un evangelio que tiene profundidad y que tiene la garantía de que lo que es revelado se puede palpar, se puede poner por práctica. Entonces imagínense, el alcance es mucho más grande. En fin, es algo maravilloso. Bien, entonces, ¿por dónde nos vamos? ¿Nos vamos por el tiempo o nos vamos por...? Sí. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a buscar algún versículo. ¿Cuál?
Es el misterio del Evangelio. Uno de los misterios. Es uno de los misterios de el misterio más grande es el misterio de Cristo. Cristo en vosotros. Y se está descubriendo todo como es. ¿Ve? Esto nos va a ayudar mucho para que nosotros, para que no les pase a ustedes como a mí, que yo estaba pensando que la otra, porque tenía la Guadalupe, no iba a aceptar a Jesucristo. Pero sí, pues fue la primera que la aceptó. O sea, lo hizo sin que yo le dijera nada. Ella oró y ella misma. Dios es el juez. Dios es el juez. Cristo es el abogado. Cristo es el abogado. Abogado tenemos para con nosotros que es Cristo Jesús, está escrito, ¿no? Y Satanás es el fiscal. Y a Satanás es el fiscal. ¿Ok? Entonces por eso es que están todas las... Después usted puede buscar ahí las escrituras que tienen que ver con... ¿Ve? Por eso aparece en las 7 iglesias, por eso muchos hermanos van a leer ahí las 7 iglesias y ven que en una iglesia está ahí, está, ¿cómo se llama? El enemigo está metido ahí en la iglesia. No es verdad. No tengo ahorita los datos, pero son cosas que uno lee y dice, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo una iglesia va a estar metida? Porque si no tenemos los datos, ¿ve? No podemos entonces entender. Pero gracias que el Espíritu de Dios nos está haciendo entender y podemos recibir la carta de esa iglesia y podemos tener oídos para oír, porque la unión de Cristo en nosotros es una unión eterna y eso no lo separa. Si quieren confirmar esto, se van al capítulo 6 del libro de Hebreos, donde dice que Él ancló el lugar santo, el lugar santísimo. Nosotros tenemos 2 espacios, nosotros que son espíritus, pero es porque el diseño de nosotros, el diseño del Padre es igual al Hijo, ¿no? Y entonces dicen, en el diseño del Hijo, nosotros tenemos una parte que es nuestra alma y nuestro cuerpo. Bendice alma mía Jehová es la palabra que mejor me sirve a mí para entender qué cosa es, quién soy yo en mi espíritu, quién soy yo en mi alma y quién soy yo en mi cuerpo. Entonces yo digo, pues, bendice alma mía Jehová, y ahí estoy bendiciendo a Jehová. ¿Dónde lo expreso? A través de mi cuerpo, a través de la expresión de mi rostro. ¿Ve? No soy un gato, no soy un perro, que tienen siempre la misma cara, ¿no? Tengo expresiones, puedo expresar asombro, puedo expresar alegría, gozo, tristeza, llanto. ¿Ve? Soy un alma viviente, ¿ve? Pero que estoy siendo transformado en un espíritu vivificante. Como Jesús, que era la resurrección y la vida, pero le dijo a Lázaro, ven fuera. Y lloró, porque era la resurrección y la vida, no estaba sin sentimiento. Entonces, ¿qué cosa es este misterio? El misterio de la unión del alma con el espíritu, el misterio de la unión del lugar santo con el lugar santísimo. Porque no viviendo Dios, o no siendo el templo que tenían los judíos en el templo de Herodes, que era un templo donde se hacían todas las cosas de la ley, ordenaba la ley de las fiestas, etcétera, etcétera, porque el velo de ese templo se rasga de arriba abajo cuando él muere, porque así está mostrando que desde ese momento en adelante, por la justicia del Padre, entonces estos 2 lugares van a ser uno. Y el hombre no tiene ningún impedimento para participar del Espíritu. Bien, entonces llegamos a un punto ahí antes de terminar. Todos los que estamos aquí tenemos espíritu, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que este templo, ¿ve? Es el templo de Jesús. O sea, yo soy hermano de Jesús y Jesús. En el tiempo de Jesús, el templo donde vivía Dios, que se fue de la gloria de Él se fue allí, cuando escondieron el arca y la gloria de Jehová se fue, o sea que Él ya quitó su dirección de aquí de la tierra. ¿Ve? Y entonces, ¿dónde puso entonces la dirección de la tierra? En Jesús. No Jesús, yo y el Padre somos uno. Entonces ese es el templo vivo. El templo de Herodes no era el templo vivo, pero es un tipo, ¿ve? Para que si estuviera funcionando a la venida de Jesús. Entonces el templo que van a hacer los judíos ahora, o que quieren hacer, no es el templo para donde vive Dios. El templo donde vive Dios ahora es en su cuerpo en la tierra, en los hijos de Dios.
lo entiendan o no lo entiendan, lo creen o no lo creen, ese es el templo de Dios. Entonces ese templo tiene un lugar santísimo, ¿ve? Que nosotros vimos en clases pasadas que era, no sé si estaban ustedes cuando la vara, ¿no? Que se le dio una vara de medir al capítulo 11 y dice, mide el templo. Pero qué cosa más interesante. Esta vara de medir es la estatura de un varón perfecto. Pero no es una cosa que se puede medir en 3 dimensiones. Es la medida de la 4ª dimensión. ¿Sí? La medida de la 4ª dimensión es una medida de espíritu, completamente. Esa medida de espíritu, pues, no hay nada físico que pueda traer. Todavía Moisés tenía una vara física que podía mostrarla ahí. Y todos los que, ahora yo estaba viendo una película por la tarde, que estaban saliendo de Egipto y todos tenían varas. Todos los principales tenían las varas. Y dije, mira qué interesante. Y Moisés tenía la vara, pero no fue la vara la que abrió el Mar Rojo. No fue la vara, fue la palabra de Moisés. Pero cuando dice que tienes en tu mano una vara, es para recordarle a Moisés que esa era él. Que esa vara que era él, que tiró a la tierra, se volvió serpiente, esa fue la vara también que se comió a todas las serpientes que tiraron las varas, aquellos, ¿se recuerda? Bueno, todo lo que usted pueda ver ahí es riqueza, pero la gente piensa que no, es la vara de Moisés, y hasta el cantico ese que no me gusta nada. Él le dijo que era la vara de Dios ya después. Claro, después que tuve esa experiencia, la vara de Dios, exactamente. Sí, entonces, visiblemente, aquí hay un hombre visible, tú y yo somos un hombre visible, pero realmente para medir es una medida que va mucho más allá de eso, porque dice, mide el templo y los que adoran en él, mide el altar, el altar ese del incienso. Entonces esa parte que ya yo sé por la historia que se rompió el velo de arriba abajo, que ese templo se destruyó completo. Yo sé que entre mi espíritu y mi alma hay un velo, y que depende de que eso esté abierto, que esté más cerrado, depende de muchas cosas, pero sobre todo que yo tengo necesidad de que en mi alma esté completamente subyugada por el amor de Dios. Es como la esposa y el esposo, el espíritu con el alma. Y esto no es otra cosa que la experiencia que nosotros tenemos de tener un espíritu que tiene que desarrollarse. Una vez que sabemos que nuestro espíritu y el espíritu de Dios forman un solo espíritu, entonces necesitamos la manifestación de ese espíritu o la gloria que quiere revelar, y esa es la gloria del Hijo. Ok, para poder entender tenemos que ir al tipo. En la oscuridad de ese lugar santísimo, que es nuestro espíritu, usted cierra los ojos y mira hacia adentro. No ve nada. Pero tienes un escenario ahí, tienes un velo ahí donde tú ves cosas, ves visiones, te imaginas cosas, ahí están. Y las cosas que son verdad están garantizadas que van a confirmarse que son verdad. Pero no solamente el trabajo del Espíritu es ese, sino que el trabajo del Espíritu también es mostrar la gloria de Dios. La Shekinah, sí, la Shekinah de Dios. Porque eso era lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba con la oscuridad aquello, lo único que tenía era un incensario, no entraba con un candelero. Y con esa oscuridad y ese incensario de oro, y él tiraba la sangre, y ahí entonces aparecía la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que se perdió que no estaba en el templo de Herodes, esa gloria de Dios que estaba en el templo que es Jesucristo, un templo vivo, donde es el naos de Dios, es el alma y el espíritu tuyo es el naos de Dios. Entonces esa gloria de Dios ahí dentro debe manifestarse en luz, porque eso es lo que va a cubrir o lo que va a experimentar todo hijo de Dios con ese nuevo traje que vimos en el monte de la transfiguración. ¿Ve? Ese traje que Jesús mostró. ¿Se recuerdan que en 3:13 Jesús dijo de Juan, nadie subió al cielo jamás? ¿En dónde estaban ellos? Estaban aquí en la tierra, pero estaban en un monte que es el Monte Santo.
el monte donde dice el escritor de Hebreos, nos hemos acercado al monte de Sión. Ahí está. Después entonces Pedro, en 2 Pedro, capítulo 1, dice, nosotros estábamos allí, y esto que nosotros anunciamos no es una cosa de idea, es algo que palpamos con nosotros, con nuestras propias manos, palpamos que esto es una realidad. Estábamos allí. ¿Y qué vimos allí? Vimos al Señor Jesús, vimos la gloria de Dios. Y por eso entonces aparecieron Moisés y Elías, que son los hombres que de una forma o de otra salieron del ambiente visible de la cuarta dimensión, y simplemente ellos están incluidos en los hombres que tienen también que tener un cuerpo visible que pueda comer como el que tenía Jesús, y un cuerpo que se puede ocultar, pero glorioso, de luz, como el que mostró Jesús en lo natural, ¿ve? Y ellos en lo espiritual. O sea, ellos tenían derecho. Por eso hablaban de qué? De su partida. Hablaban de la cruz. Hablaban del sufrimiento, de lo que es el sacrificio. Hablaban del cordero que tiene que entonces derramar la sangre para que entonces ellos pudieran tener en la resurrección un cuerpo. Esa es la revelación gloriosa de nuestro Dios, del Hijo de Dios, de nosotros, la revelación gloriosa de lo que quiere hacer el Señor, de lo que está haciendo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Una oscuridad tremenda. Nos ayuda con las visiones, nos ayuda el Espíritu con las visiones, nos ayuda con los sueños. Con los sueños, pues vamos nosotros viajamos a veces a diferentes lugares. En los sueños, Dios nos muestra por esos detalles tan maravillosos, nos muestra verdades y todo. Pero, dice San Juan, dice, tengo muchas cosas que decirte. Te he hablado por sueños, te he hablado por la Escritura, te he hablado por visiones, pero quiero ahora hacerlo cara a cara. Quiero que puedas verme. Y ese es el deseo, quiero terminar con esto, ese es el deseo que tienen los hijos de Dios, que poseídos por ese gran amor de Dios, no solamente expresan el amor a sus semejantes y las acciones que conllevan eso, sino que su espíritu y su alma están tan saturados que ellos quieren manifestar esa realidad, y quieren en esa realidad glorificar al Señor. En otras palabras, tenemos por delante de nosotros un anuncio de algo que podemos experimentar si queremos. Y como esto todo tiene que ver a la parte nuestra que es decidir, entonces hay una decisión, hay que creerlo, y hay entonces decirle, Padre, yo quiero esto. Y simplemente esperar a que el Señor entonces nos responda. ¿Ok? Padre, te damos gracias por la bendición de estar en tu presencia y de repasar todas estas cositas que realmente todas van encadenadas, van enlazadas unas con otras, hasta el punto, Señor, de que nosotros deseemos y tengamos tanta hambre de ti que realmente veamos que tú suples, Señor, a esa eternidad que está en nuestros corazones, tú suples esa realidad. Te damos gracias por aquellos que escribieron, por aquellos que trabajaron y que aportaron para tu venida, y aportaron también para que nosotros pudiéramos estar en este día, sentados aquí en este lugar, escuchando estas cosas maravillosas, y sobre todo la garantía de preguntarte. Padre, si alguna de las cosas que nosotros hablamos por fe y hablamos con la esperanza de que sucedan, si alguna de estas cosas pudieran estar no completamente en una armonía, Señor, te damos a ti te damos a ti, Señor, el que tú nos pongas en línea, que nos ponga correctamente todas las cosas. Pero sí, Padre, sabemos que en nuestro corazón esta noche te podemos decir, te amamos, y nuestro corazón está lleno, Señor,
de esa emoción tremenda de nuestra alma por descubrir que hay eternidad en nuestros corazones y que realmente si lo que medimos por el tiempo es algo que nos ata a este tiempo, hay algo más maravilloso que nos hace que el tiempo se reduzca, se vaya reduciendo hasta el punto, Padre, que podamos vivir como viviste tú aquí en la tierra en los días que le dijiste a Lázaro, sal fuera. Y aunque lloremos y suframos y estemos, sabemos que hay una razón por la cual vivimos aquí en la tierra y es glorificar tu nombre. Sea glorificado en nosotros, en tus hijos y en toda la tierra, para que venga el reino tuyo y cesen, oh Padre, y de sufrir tanta gente que están sufriendo, y también para que el mundo crea y el mundo conozca que tú eres el Señor, que realmente es un maravilloso conocerte y es maravilloso poner por práctica la eternidad que tú has puesto en nuestro corazón, que se llama amor. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Padre.